Las fuerzas pueden clasificarse en atención a su naturaleza, pero también pueden clasificarse en atención a cómo se definen, si es a través de una relación causa-efecto o a través de cómo se puede obtener su valor aún sin saber esa relación causa-efecto. Y una tercera forma de clasificar las fuerzas es a través de los efectos que producen, que pueden ser deformaciones o, como nos dice la segunda ley de Newton, y casi siempre relacionadas con las fuerzas que sea, por efectos cinemáticos, es decir, por cambios en el estado del movimiento, ya sea para acelerar el movimiento, retardarlo, o para cuando el cuerpo no se está moviendo, que inicie ese movimiento. Recuerden que la primera ley de Newton establece que a menos que una fuerza actúe, los cuerpos se moverían con trayectoria rectilínea y rapidez constante, es decir, con MRU. A continuación vamos a hacer un pequeño video sobre lo que es la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se relaciona con una de las componentes del peso, que es la perpendicular. Pero la fuerza de fricción se define operacionalmente, es decir, cuando esto comenzó a estudiarse, no se tenía el más mínimo conocimiento de lo que era la fuerza de fricción. Así es que se hizo la definición en función de cómo estaba notándose que se comportaba. Y eso es lo que se define en física como una definición operacional, es decir, cómo opera, cómo podemos calcularla aún sin saber qué es. Con el correr del tiempo se descubrió que las fuerzas de fricción son fuerzas de naturaleza electrostática, es decir, que está relacionada con mecanismos de producción de carga o electrización de los cuerpos por frotamiento. Las fuerzas de fricción entonces son fuerzas que requieren contacto. Su acción no es a distancia, como sí lo son las cuatro fuerzas fundamentales. Entonces vamos a ver un poquito de lo que es la fricción, pero inmediatamente calcularemos la fricción sobre un plano inclinado. Le cuesta un poco de trabajo encontrar en la otra cámara, pero ya está aquí. Ya está aquí. Bien, hablemos un poquito de la fuerza de fricción. La fricción es una fuerza que durante mucho tiempo nos fue una fuerza desconocida. Por alguna razón el ser humano sabía que para producir movimiento habían unos terrenos en los que era más fácil moverse que en otros. Existen tres clases de fuerza de fricción. La fricción por deslizamiento, la fricción por rodadura y la fricción por viscosidad. La fricción por deslizamiento es aquella que tiene un valor más alto y es realmente muy difícil pensar cómo pudo o cómo pudieron las civilizaciones del pasado hacer ciertas construcciones si ni siquiera conocían la rueda. La rueda llegó relativamente hace poco a la humanidad. ¿Cómo se habrán construido esas pirámides si lo que existía era la fricción por deslizamiento? No se sabía realmente qué era.
Se dice que es posible que la rueda haya surgido de la observación de alguien que vio que cuando un tronco caía, comenzaba a rodar y iba en su movimiento más rápido. Si acaso lo quería agarrar, le costaba más trabajo si el tronco estaba rodando que si se deslizaba alcanzarlo. Entonces, dice que muy probablemente allí fue que el hombre tuvo la curiosidad de estudiar eso, o empíricamente, no podemos hablar de estudio, y que probablemente de ahí surgiría la rueda. Pero, ¿qué es lo que se sabe hoy en día con respecto a la fricción por deslizamiento en comparación con la fricción por rodadura? Bueno, lo que se sabe es lo siguiente. La fricción se relaciona y es más alta tanto más grande o mayor sea la superficie de contacto entre dos cuerpos, ¿sí? Si usted tiene un cuerpo deslizándose sobre otro, cuanto más grande sea el área de ese cuerpo que se va a estar deslizando sobre el otro, va a ser más difícil ese deslizamiento. Por eso, el invento de la rueda fue el gran invento, porque cuando usted tiene una rueda, es muy poquito el área que está en contacto con la superficie. De ahí la ventaja de la rueda, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Luego tenemos también la fricción por viscosidad, y esa fricción por viscosidad se relaciona, entre otras cosas, con la rapidez a la que se mueva lo que está friccionando con ese fluido. Hablamos de fluido, pero no necesariamente tiene que ser líquido. También puede ser gaseoso. Como es una relación que tiene que ver con la rapidez de movimiento, quizás no se note en, digamos, a bajas velocidades o a las velocidades que acostumbramos diariamente. Pero a grandes niveles, por ejemplo, como en el lanzamiento de un transbordador espacial, ahí sí se notaría, y de hecho se nota. Tan es así que la velocidad, denominada velocidad, que en realidad es una rapidez de escape para salir de la órbita gravitacional terrestre o de los efectos gravitacionales terrestres, hay que tener una alta velocidad de salida, y eso produce un calentamiento por fricción, obviamente, entre la nave espacial y el aire, que puede incluso, como ocurrió en el caso del transbordador Challenger y del Columbia, producir una desgracia si el cuerpo no está bien aislado térmicamente, porque esos son parte de los efectos de la fricción, que hay que cuidarse de ellos, que son el calentamiento y el desgaste de los elementos que están en fricción. En el calentamiento nosotros podemos verlo incluso a niveles eléctricos, cuando se tiene conectados muchísimos cables de una sola toma, pudiera darse un calentamiento que incluso puede derivar en un incendio, como se ha dado desgracia, digamos, en tiempo navideño, y el desgaste de las piezas puede dañar incluso la pieza. Por eso usted ve que en ciertas piezas que tiene el automóvil se le agregan balines, porque la fricción por rodadura siempre es menor que la fricción por deslizamiento. Sin embargo, la que vamos a estudiar aquí va a ser la fricción por deslizamiento. Y como yo les iba diciendo, como originalmente no se sabía qué era la fricción, los primeros estudiosos lo que hicieron fue la descripción o la definición operacional de la fricción, que es con la que todavía trabajamos nosotros. Y la definición operacional de la fricción nos dice, la definición operacional de la fricción nos establece, ay, cuando esto se pone así,
esta camarita traviesa. Bien, la definición operacional de la fricción es de este tipo. Le llamamos fricción o fuerza de fricción o fuerza de rozamiento y opera de la siguiente manera. Mu por N. Aquí no se ve para nada que estemos hablando de algo electrostático, como ya sabemos que sí es. Pero así es como opera y así es como se le sigue definiendo. Se define un coeficiente de fricción, pero siempre se define entre dos superficies. Es decir, plástico sobre madera, madera sobre madera, vidrio sobre madera, vidrio sobre vidrio, acero sobre madera, acero sobre vidrio, etcétera, 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 etcétera. Siempre debe darse un par de materiales porque se asume que uno es, digamos, la superficie que está fija y otro el que se está deslizando sobre ella. ¿Ya? Y esto otro que tenemos acá es la normal de sustentación, o simplemente se le llama la normal. Ese normal no viene de que sea algo corriente u ordinario. Ese normal viene de que forma 90 grados con la superficie en la que se va a dar el deslizamiento. Así es que realmente es una reacción. Es una fuerza de reacción. ¿A la acción de quién? A la acción del peso. Pero no es cualquier fuerza de reacción. Es la reacción que forma 90 grados con la superficie del deslizamiento. De manera que si nosotros lo que tenemos es una superficie horizontal, si fuese una superficie horizontal, la acción de colocar, digamos, un peso sobre esa superficie, esa es acción que está haciendo el peso sobre la superficie y que es la acción que está haciendo la Tierra sobre la masa, por decirlo así, pero esa acción va a corresponder a una reacción y esa es la denominada reacción normal. En el caso de una superficie totalmente horizontal, entonces nosotros tenemos que en valor absoluto la normal es igual al valor absoluto del peso. Cuando hagamos las ecuaciones, el peso se pondrá negativo porque indica que señala hacia abajo y la normal positiva porque indica que señala hacia arriba. De esta misma manera, y como ya hablamos en algún video anterior, sabemos que habrá una componente del peso perpendicular a la superficie, que es lo que denominamos el peso, componente de peso perpendicular, y que ya en su momento demostramos que si el ángulo está dado con respecto a una horizontal, esa componente es mg por el coseno del ángulo. Entonces la normal sería eso mismo también, porque se forman los 90 grados aquí, ¿verdad? Si hay una acción, corresponde una reacción según la tercera ley de Newton. Entonces, en ese caso, sobre una superficie inclinada, nosotros tendríamos que la fricción es mu por mg coseno del ángulo. ¿Ya? De esta manera, entonces, nosotros hemos calculado la fuerza de fricción de un cuerpo que se deja sobre un plano inclinado. Ya habíamos visto anteriormente que también habrá una componente que favorece el deslizamiento que se le llama la componente de peso paralelo. Vamos a ver qué utilidad puede tener esto. Bueno, decirles que la fuerza de fricción es un mal necesario. Gracias a la fricción nosotros avanzamos sobre la superficie,
Gracias a la fricción evitamos caernos. Gracias a la fricción, nosotros podemos decir que cuando estamos llegando a un cruce de vía y no nos toca la luz verde, podemos frenar. Entonces quiere decir que hay efectos agradables de la fricción, pero también hay otros desagradables, como ya hemos hablado, que es el desgaste con el consecuente daño del cuerpo, pero también el calentamiento. Entonces, vamos a ver que se ha desarrollado todo un trabajo científico, ya esto no es ciencia física, surgió de ahí, pero ya eso se ha abierto tanto que es, podemos decir que una ciencia aparte, que es la tribología. ¿Sí? La tribología es el estudio de la fricción. La tribología es el estudio de la fricción. Bien sea para favorecerla, por ejemplo, cuando estamos diseñando algo para que sirva de freno, cuando queremos hacer unos buenos zapatos, digamos, para correr, pero sin caernos. Bueno, los tacos de fútbol, usted los ve que tienen algo especial ahí para que no se vayan a resbalar los futbolistas, ¿no? Por la ausencia de fricción. O también, si la queremos disminuir. Así que nosotros hablamos de soluciones tribológicas. A lo mejor usted como ingeniero en el futuro oiga eso y usted, ¿eso qué es? Pues no es ni más ni menos que una solución para potenciar la fricción o para reducirla. Piense que esto no es nada del otro mundo. Usted está rodeado de soluciones tribológicas. De hecho, cuando usted no quiere que un zapato le haga vejiga, se pone media. O se pone algo allí, o se pone una grasita, o una curita, o algo que evite directamente tener contacto del cuero con su piel. Eso es una solución tribológica, el uso de medias. Y también sería una solución tribológica, por ejemplo, cuando usted se lava el cabello y ese cabello le queda electrizado, entonces usted se pone una sustancia para neutralizar esa carga. Y esto sí ya es, ahora que se sabe que la fricción es de naturaleza electrostática. Bien, ¿cómo se mide la fricción? Bueno, hoy se mide por muchísimos métodos. Ya le digo que ellos tienen su propia ciencia ya, los tribólogos ya son científicos aparte, ¿sí? Dedicados total y completamente al estudio de la fricción para favorecerla o para eliminarla. Entonces, vamos a ver cómo se medía anteriormente la fricción. Bueno, anteriormente lo que se hacía era lo siguiente. Se utilizaba un plano inclinado, pero nosotros comenzábamos teniendo, digamos, las dos superficies en contacto. La que funcionaba, digamos, una que se iba a estar levantando con respecto a un nivel, nosotros teníamos un nivel y nosotros teníamos, por ejemplo, un cuerpo aquí y el otro encima, ¿sí? Vamos a decir que no está tan ahí, vamos a decir que está acá. Teníamos un cuerpo que íbamos a deslizar, ¿sí? Y el otro encima, ¿sí? Bueno, este es el nivel del suelo, pero este cuerpo, que generalmente era un tablón, digamos, largo para que nos pudiera funcionar como plano inclinado, ¿sí? Yo iba a acoplar, digamos, un transportador para ir viendo cuál era el ángulo de inclinación. Iba a llegar un momento de que esto se iba inclinando, 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 y llegaría un momento en el que comenzaría a moverse uno de los dos cuerpos.
Y usted todavía puede hacer ese experimento ahora, qué sé yo, digamos que tiene su calculadora y usted quisiera medir, digamos, el coeficiente de fricción que hay entre un cauchito de estos de detener la puerta y el plástico de la calculadora. Bueno, entonces usted lo que haría es que lo agarra, los tiene totalmente horizontalmente, tuviera, digamos, aquí un transportador para ver, y usted comienza a subir poquito a poquito, pero muy poquito, vamos a ponerlo así mejor, probablemente lo vean mejor. Lo comienza a mover muy despacitamente y va midiendo, ¿sí? ¿Sí? Hasta que llega un momento que comienza a moverse. Bueno, en ese momento que aquí se ha formado un ángulo, digamos, aquí se ha formado un ángulo, entonces en ese momento usted mide ese ángulo. Obviamente no lo mide una vez, lo mide muchas veces y hace la estadística que ya han aprendido ustedes en laboratorio a hacer estadística, ¿verdad? Pero, ¿cómo se relaciona ese ángulo con el coeficiente de fricción que estamos midiendo? Pues a través de una ecuación de equilibrio. Si yo lo que tengo es un cuerpo en equilibrio sobre un plano inclinado, ¿sí? No se mueve para ninguna parte. Yo sé que solo por tenerlo en equilibrio hay una componente del peso que está favoreciendo el deslizamiento, que ya lo vimos en un video específico para eso, pero también sé que si no se está cayendo es porque algo la está compensando, que va en el sentido contrario, y lo que va en el sentido contrario a un supuesto sentido de movimiento es la fricción. ¿Ya? Así que si nosotros tuviéramos el valor de esta inclinación, porque lo medimos en qué momento comienza a moverse, hasta ese preciso momento es que nosotros igualamos a cero, porque hasta ese preciso momento teníamos equilibrio, así es que es como el límite. Y tendríamos lo siguiente, bueno, ya nosotros vimos, digamos que menos el peso paralelo, porque el peso paralelo está yendo hacia la izquierda o hacia abajo aquí, más la fricción que está yendo hacia arriba, es igual a cero. Porque no se mueve. Hasta el preciso instante que empieza a moverse empieza a ser distinto de cero, pero hasta ese momento sí se estaba moviendo. Entonces, yo despejo. Yo diré, bueno, entonces la fricción será igual en esa condición de equilibrio al componente paralelo del peso. Como ya habíamos visto, en un plano inclinado sería mu mg coseno del ángulo, y esto de acá era mg seno del ángulo. Maravilloso lo que nos va a aparecer aquí, porque ahora lo que nos está apareciendo es que yo voy a despejar mu en función de todo lo demás, porque eso es lo que yo quería calcular. Y fíjese usted lo que pasa, que resulta ser que el coeficiente de fricción no depende del peso. Depende simplemente del ángulo de inclinación. Y usted se recordará que seno entre coseno es tangente. Así es que para calcular, y esta es la utilidad del plano inclinado, imagínense, habrá muchas cosas sofisticadas que hagan ahora los tribólogos, pero este paso se sigue haciendo, ¿sí? Para calificar, perdón, para obtener el coeficiente de fricción de una superficie sobre otra, simplemente yo veo en qué ángulo comienza a moverse por deslizamiento una superficie sobre la otra, y me sale que el coeficiente de fricción es precisamente la tangente de ese ángulo. Una cosita más antes de terminar este video, una cosita más, y es que existen dos coeficientes de fricción. La denominada fricción estática
mioestático, y la denominada fricción cinética o miocinético. ¿Por qué existen dos y por qué son diferentes y cuál es mayor? Bueno, en cualquier caso, la estática siempre es mayor que la cinética. ¿Y por qué existen dos? Bueno, hágase de cuenta usted en la mañanita, le da mucha pereza pararse. Pero una vez que ya está parado, usted hace lo que haya que hacer en el día. Es decir, lo que más dificultad le revierte a usted es iniciar el movimiento. Precisamente porque la condición estática. Si usted estaba en un estado de equilibrio, tiene que poner fuerza para salir de ese estado de equilibrio en el que usted estaba en cero de movimiento. Entonces, por eso el mioestático es mayor. Una vez que ya está en movimiento, ya igual va a costar cambiar el estado de movimiento, igual va a haber que aplicar fuerza, pero no tanta como si estuviera detenido. Entonces pasemos ahora al estudio de sistemas acoplados, en donde todos los conceptos anteriores serán aplicados. Para estar seguro de que ya estás listo para ir a hablar de sistemas acoplados, haremos un solo problema de la segunda ley de Newton, en el cual nosotros somos capaces de aprender que la segunda ley de Newton, a causa de las fuerzas, se producen cambios en los estados de movimiento, es decir, consecuencias de índole cinemática. Entonces te agradecemos pues que nos hayas acompañado precisamente en lo que es este video sobre la fricción. Realmente fue muy pocas las operaciones que se hicieron, pero suficientes para poder determinar el coeficiente de fricción, que siempre se busca minimizar con alguna estrategia. Bien puede ser utilizando las veces que se pueda, disminuyendo las superficies en contacto, bien sea a través de rodaduras, bien sea a través del uso de lubricantes o sustancias que disminuyan la viscosidad del ambiente. Así es que entonces pasemos al siguiente tema.